Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este es el segundo video de esta serie de videos de Unit Testing en Angular con el framework Jest. La idea de este video es poder ver cómo se testean clases y funciones dentro de una clase. Así que vamos a hacerlo bien práctico, así que podemos ir directamente a lo que es el Visual Studio Code. Estamos continuando el proyecto que dejamos en el video anterior. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear una carpeta que se llame clases. Dentro de la carpeta vamos a crear una clase shape.ts. Recuerden ustedes que con TypeScript uno puede definir todo lo que es programación orientada a objetos, es decir, definir todos aquellos elementos como las clases, la herencia, la abstracción, el polimorfismo, etc., de una manera mucho más natural, ¿no?, que escribiendo código JavaScript puro. Y la idea es que podamos implementar clases, ver de qué manera podemos definir métodos y poder testearlos. Entonces vamos a crear una clase shape que va a tener un método getArea que va a devolver un number. Acá en lugar de definir una clase podríamos definir mejor una interfase. Recuerden que con una interfase nosotros lo que vamos a hacer es poder, digamos, definir de alguna manera el comportamiento que van a tener las clases que implementen esa interfase, ¿no? Entonces, es decir, ahora nosotros a continuación vamos a crear varias clases de formas diferentes que van a implementar esta interfase shape. Entonces vamos a crear ahora una clase square, cuadrado, que lo que va a hacer es justamente implementar shape. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que va a implementar? Que bueno, que va a tener que definir justamente todos los métodos que tenga esa interfase y en particular el método getArea, ¿no? En este caso vamos a definir primero un atributo width tipo number. Vamos a definir el constructor, que lo que va a hacer es recibir el width y lo va a asignar a width, ¿no? Es decir, el momento de construir el objeto le vamos a setear el valor del lado. ¿Qué pasó acá? Number. Ok, y el área, la implementación del método área sería ancho por ancho, ¿no? Es decir, podríamos utilizar, si queremos, la librería mat y hacemos this.width elevado al cuadrado. De esta manera obtendríamos el área de un cuadrado, ¿no? Vamos a copiar esto, pegarlo y vamos a crear ahora una clase triángulo que también va a implementar de shape. Un triángulo va a tener una base. Acá algo me quedó mal. Width. Mal escrito. Ahí está. Una base, ¿sí? Y también va a tener una altura, ¿no? Que son los dos elementos que necesitamos, digamos, para poder calcular el área del triángulo. Y vamos a especificar height como el segundo parámetro de este constructor. ¿De acuerdo? Y el getArea, el método, lo que devolvería sería base por altura sobre 2. Es decir, base por la altura y todo eso sobre 2. Bueno, lo que podríamos hacer es por 0.5, ¿no? Que sería lo mismo. De esta manera tendríamos nuestra clase triángulo que implementa de shape. Vamos a crear una tercera clase y una última clase
que va a ser círculo. Esta clase círculo le podemos definir un diámetro, ¿sí? Definimos un diámetro y vamos a definir el método getArea, que sería pi por radio al cuadrado. Es decir, mat.pi por radio al cuadrado sería mat.pou. El radio lo obtenemos del diámetro, la mitad del diámetro, o sea, por 0,5. Y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Es decir, si las matemáticas no me fallan, esto nos debería devolver el área de un círculo. Entonces ya tenemos nuestras 3 clases implementadas. Y vamos a proceder a crear un archivo de test. Vamos a crearlo como spec.ts. Recuerden que el nombre del archivo de testing es importante porque tenemos que ponerle spec.ts, porque nosotros habíamos definido en el JSConfig que el test match, es decir, debería matchear el nombre del archivo con esta expresión regular, ¿no? spec.ts y algún nombre alusivo. Entonces lo que podemos hacer acá es crear un cuadrado de ancho 4, por ejemplo, y vamos a crear un test. ¿Vieron que ahí que me autocompletó? Bueno, esto es básicamente porque yo estoy utilizando Visual Studio Code y estoy utilizando un plugin que se llama JSSnippets, que me hace el autocompletado de todas las partes que conforman un archivo de Unitest, ¿no? Y otro plugin interesante es este JSRunner, que también lo tengo instalado y que lo que me permite es ejecutar, ven estas dos opciones que me dice acá, Run y Debug. Bueno, estas dos opciones son porque tengo instalado este plugin que me permiten ejecutar, digamos, Unitest de forma independiente. Si yo tuviera, por ejemplo, otro bloque de testing, ven que cada uno tiene su propio run y su propio debug. Entonces lo podemos ejecutar de manera independiente sin necesidad de ejecutar todos los archivos de test. Entonces acá lo que vamos a hacer es should get area del cuadrado. Vamos a definir el spec, que sería square.getArea. Vamos a poner que sea igual a 16, ¿no? Entonces, si corremos los tests, esto debería ejecutarse correctamente y debería generarse el coverage de la clase square, en este caso, ¿no? Que es la que estamos testeando. Recuerden que el coverage nosotros habíamos configurado en el config de Jest, habíamos configurado dos tipos de reportes de coverage: el text summary, que es básicamente este resultado que están viendo acá por consola, ¿sí? Todo esto. Y el LCOV, que es un archivo especial que se crea, que tiene toda la información acerca de el resultado de la ejecución de un test y el coverage correspondiente a cada archivo que se haya testeado. Y esa información se va a guardar en este coverage directory, ¿no? Entonces vamos a ver esta carpeta en particular. Ahora que pasó, que se corrieron los tests, vamos a ver el coverage, esta carpeta, y tenemos que abrir el index.html, ¿no? Este es el archivo que nos va a permitir visualizar el coverage de todo lo que hemos testeado. Entonces, como verán acá tenemos una app clase. Si entramos acá, ven que tenemos el 100% del coverage en la clase Square. Es decir, eso es porque hemos creado una instancia de la clase Square y hemos hecho un test del getArea. Es decir, hemos verificado que justamente el área de un cuadrado nos estaba devolviendo el valor que correspondía según el valor del lado del cuadrado, ¿no? Bien, entonces continuemos. Lo que podemos hacer ahora es aplicar la misma idea para testear lo que es triángulo, por ejemplo.
¿sí? Testeamos el ángulo, el área de un triángulo. El triángulo esperaba una base y una altura, por ejemplo 2 y 5. Y el getArea nos devolvería entonces para 2 y 5, base por altura sobre 2, nos devolvería 5, ¿no? Está bien. Entonces si corremos los tests, esto nos debería hacer, primero, que se ejecuten bien los tests, y segundo, que nos generaría el coverage al 100%, tanto de la clase cuadrado como de la clase rectángulo. Ahí terminó la ejecución. Y si vamos acá, fíjense que acá se actualizó y tenemos square y triángulo al 100% de coverage. Perfecto. Por último, podríamos hacer lo mismo para ver lo que pasa con el círculo, ¿sí? Circle, vamos a importarlo. Y acá en este punto el círculo esperaba el diámetro. Podríamos ponerle 5, por ejemplo. Y en este punto, bueno, vamos a correr el test. El test acá en este punto va a fallar. ¿Por qué? Porque claramente que el área de un círculo de diámetro 5 no es igual a 5. Recuerden que el área del círculo está afectado por pi, ¿no? Entonces, esto nos va a dar un número que necesitamos conocer, digamos, de antemano para poder testearlo. En este caso es 19.63. Entonces, lo que podríamos hacer acá para poder testear el valor del área es que sea exactamente igual a este valor, o bien podríamos utilizar otro predicado en lugar del to equal, y podríamos hacer que sea to greater than, es decir, mayor o igual a un valor. Por ejemplo, en este caso 19, ¿no? Y para testear lo que es la cota superior, podríamos hacer que sea mayor o igual a 19, perdón, y a su vez menor que 19.7, por ejemplo, ¿no? Vamos a reescribir esto un poco. Podríamos poner const área igual a esto y cambiamos acá. Bien, perfecto. Ahora sí, si corremos nuestro test, esto debería ejecutarse correctamente, porque lo que estamos haciendo acá es justamente testear que el área del círculo está entre 19 y 19.7. Ahí se ejecutó correctamente. Actualizamos y ahí ven el coverage al 100% de las tres clases que creamos. Bien, recuerden que, por ejemplo, si venimos a la clase triángulo y le definimos un nuevo atributo, por ejemplo el nombre, ¿no?, de tipo string, que va a ser igual a triángulo. Recuerden que cuando en TypeScript nosotros no definimos el modificador de acceso público, privado o protegido, ya sea de un atributo o de un método, por defecto va a ser público, ¿no? Pero uno también lo puede escribir explícitamente. Y también tenemos lo que es protegido, ¿sí?, o privado. Entonces supongamos que tenemos este atributo name privado, ¿no? Y queremos hacer un testing de ese atributo para ver si efectivamente digamos, verificamos su valor. Entonces vamos a ver get name del triángulo y hacemos triángulo.name, ¿no? Fíjense que acá TypeScript ya me está tirando un error, porque yo estoy intentando acceder a un atributo privado desde afuera, ¿no? Desde afuera de la clase triángulo. Entonces eso no está permitido. Lo mismo sucedería cuando es protegido, ¿no? Si estuviera protegido el atributo, tampoco lo podría acceder directamente desde mi archivo de test, porque solamente un atributo protegido se puede acceder tanto desde la clase donde está definido o en las subclases que hereden de esa clase, ¿no? De la clase triángulo en este caso. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros testear un atributo protegido o privado en este caso? Lo que podríamos hacer es definir un nuevo método, getName, un método público, ¿no?, que lo podemos acceder directamente desde nuestro test, y esto básicamente nos retorne el name, ¿no?
perdón, acá es string, porque name es string. Bueno, entonces de esta manera tendríamos que modificar luego nuestro archivo de test para llamar al método getName y hacerlo igual a triángulo. Entonces en este caso, si volvemos a correr todos los tests, vamos a ver que el test va a ejecutarse correctamente y que vamos a verificar que justamente el nombre de la clase del triángulo en este caso coincide con el valor testeado, ¿no? Fíjense, 100% de coverage, el triángulo tiene su método getName que también está testeado. ¿De acuerdo? Entonces tengan en cuenta eso de los modificadores de acceso en el momento de testear ya sea un atributo o el método de una clase, ¿no? Supongamos que, para ir cerrando, supongamos que implementamos este método getName también en lo que es el círculo, ¿no? Ponemos getName y creamos el atributo name, que es igual a círculo. Y ejecutamos los tests. Al momento de ejecutar los tests, nosotros recuerden que de círculo solamente estamos testeando que el área esté comprendido entre dos valores. No estamos testeando nada respecto al método getName o al nombre del objeto, ¿no? Del atributo name. Entonces, en este caso los tests van a pasar y todo, pero cuando nosotros vayamos a ver el reporte de coverage, fíjense que, ¿qué pasó con la clase círculo? Ahora está cubierto solamente el 80% de las sentencias, porque claramente encontró 3 funciones, pero solamente 2 de esas 3 funciones tienen coverage, o digamos están afectadas por un unit test, ¿no? Si entramos acá a ver verlo más gráficamente, fíjense que acá la función getName me lo marca en rojo porque no tiene no tiene cobertura, básicamente no está testeado. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir viendo el porcentaje de coverage que tenemos afectado a nuestras clases y si están afectados o no por un test, ¿no? Eso es una ayuda visual que es bastante práctica.